Bueno, entonces iniciamos la tercera parte de esta charla de hoy, de esta clase. Vamos a retomar lo que veníamos explicando un poco, la idea de Dios, la relación entre la idea de Dios y los sentimientos morales. Digamos, hay que entender claramente cuál es el tema. Saint-Simon no es un creyente, ¿sí? Primero. Por lo tanto, él lo que tiene claro es que los valores cristianos son valores que son necesarios para poder generar una sociedad nueva, distinta a la que vivió actualmente. O sea, son los valores de la filantropía, de la solidaridad, del amor al prójimo, son todos valores, pero esos valores, como él no cree en Dios, los transforma en valores morales. O sea, son como valores necesarios para que esa sociedad tenga un futuro, ¿no? El futuro de la sociedad industrial se basa en esos valores, ¿sí? Y ahí, digamos, él de alguna manera es un pensador que se va a pensar a sí mismo y se va a superar a sí mismo, ¿sí? En el sentido que él en un principio pensó que solamente con la idea de que todos los países, las sociedades, ¿no? Las naciones, en esta idea de desarrollo industrial, eso por sí mismo iba a generar esa paz, ¿no? Mundial necesaria para poder comerciar, porque es un pensamiento racional, ¿no? Quiero decir, uno si lo piensa racionalmente dice, bueno, si el mundo necesita del proceso industrial, necesita producir bienes, y esos bienes necesito venderlos, ¿sí? Y eso me genera un beneficio porque produzco para los demás, pero también me genera una ganancia para mí, eso naturalmente debe llevar necesariamente al mundo, eso me tiene que llevar a no querer las guerras, porque la guerra es todo lo contrario, la guerra es destruir medios de producción, o sea, es destruir infraestructura, es que gente muere, ¿sí? Ahora, por eso dice en un momento, si no le agregamos estos valores del nuevo cristianismo que unifiquen a la humanidad, ¿sí? Estos valores de filantropía, de solidaridad, ¿sí? Del amor al prójimo, si no generamos eso, entonces nos va a costar poder llegar a esa sociedad industrial, a esa sociedad utópica, ¿no? A la que se quiere llegar. ¿Mm? Eh, digamos, en ese sentido es que se relaciona Dios con sentimientos morales. ¿Sí? Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda, o sea, lo último que nos queda de esta tercera parte de esta reunión de hoy, es cuáles son las principales corrientes que influyeron en la teoría explicativas que tiene Saint-Simon. Acá, digamos, eh, uno puede decir, bueno, tiene una influencia de los filósofos. Cuando se habla de los filósofos, estamos hablando de toda la corriente iluminista, racionalista, contractualista del siglo XVIII. Bueno, hay una fuerte influencia del racionalismo, del iluminismo, pero lo que hace Saint-Simon es como que le da una impronta personal a eso, y eso es la riqueza del pensamiento de Saint-Simon, ¿no? O sea, eso por un lado. Eso ya lo venimos explicando, esa cuestión, ¿no? Él ve las falencias de ese pensamiento, ¿no? Porque Saint-Simon lo que sí tiene como algo importante es, él se piensa siempre situado, él está pensando siempre en el contexto donde él vive, en su momento. Entonces, esa capacidad de tener los pies sobre la tierra le permite tener esa actitud, o sea, crítica en el sentido de que recupera lo bueno, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XVIII, y cuáles fueron las falencias del siglo XVIII para poder lograr la superación, esta nueva etapa. Por eso habla de esa sociedad, decíamos, esa idea de evolución, ¿no? O sea, que evoluciona a partir de contradicciones que después se superan con una nueva etapa. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, esa es la gran contribución que va a tener. Pero por lo otro, es un libre pensador, es un pensador que de alguna manera, ¿qué dice, digamos?
él va a decir, hasta ahora se hizo filosofía social. Lo que nosotros necesitamos para poder lograr llegar a esa sociedad industrial es la teoría social. O sea, es aplicar la ciencia que se está aplicando a la física, que se está aplicando con la biología, que se está aplicando a las ciencias duras, ¿no? Ese método, ¿sí? Que después nosotros vamos a dar el nombre de positivista, ¿sí? Que lo vamos a ver bien con Comte, más en detalle, ¿sí? Lo que dice Saint-Simon es, bueno, eso nosotros lo tenemos que aplicar ahora a las realidades sociales, ¿sí? Porque en ese contexto de encontrar leyes que nos permitan entender los fenómenos sociales, nosotros vamos a poder dar cuenta de estas reformas que hay que hacer, de estos cambios que hay que hacer a la sociedad para poder lograr el objetivo de esa sociedad industrial, ¿sí? Así que bueno, eh, esas corrientes, digamos, porque también utiliza las ideas liberales también, ¿no? O sea, porque él también recupera en algo las ideas de Adam Smith y de Ricardo, ¿no? Pero, pero él les da una vuelta de tuerca en el sentido de que tanto, digamos, los pensadores iluministas franceses como los liberales ingleses, ¿no? Digo, Adam Smith, él los unifica, él los repiensa, digamos, y le da una impronta propia, ¿sí? Ese es Saint-Simon. Por eso es la riqueza que tiene Saint-Simon y por eso que la enseñanza, nosotros los que enseñamos sociología, lo recuperamos como uno de los iniciadores de la teoría social y de la teoría sociológica, ¿sí? Porque, porque la sociología, su sociología, digamos, muy iniciática todavía, ¿no? Este, es fundamental porque él intenta pensar el método, construir un camino que permita explicar los fenómenos sociales. Y eso es un poco lo que intenta hacer la sociología hasta hoy, ¿sí? Intentar a partir de un método, a partir de aplicar, digamos, determinadas reglas que nos permitan explicar los fenómenos sociales de la mejor manera, ¿sí? Y la sociología en su mejor, digamos, aspecto todavía sigue siendo esta idea reformista, ¿no? Esa idea de pensar, digamos, el pensador, el sociólogo, bien plantado, ¿no? A la manera de Saint-Simon, todavía tenemos, por lo menos, esa aspiración de pensar para poder aportar, para generar una nueva sociedad, ¿sí? Que es lo que todavía los sociólogos tenemos, los mejores, ¿no? O sea, porque convengamos, yo no me considero el mejor, pero sí considero que no me he mercantilizado, digamos, ¿no? Porque también los sociólogos, la sociología, se han mercantilizado en el sentido de que se piensa en función del que le pagan, ¿sí? Entonces, digamos, eso es, digamos, la miserabilidad de la sociología que también existe y cada vez más fuerte, digamos, porque muchas veces un sociólogo puede escribir, puede pensar, puede investigar, porque hay alguien que pone los recursos, ¿sí? Que pone el dinero. Y a veces el que pone el dinero condiciona, digamos, qué investigar y cómo investigar, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el problema hoy, si hoy pensamos, digamos, que no era el problema de Saint-Simon, obviamente en las primeras etapas, ¿sí? De la sociología, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a concluir con Saint-Simon. Lo consideramos uno de los padres de la sociología, porque no le vamos a quitar mérito a Comte, pero tampoco lo tiene todo Comte al mérito, ¿no? Nosotros hablamos de una paternidad compartida de la sociología, tanto Saint-Simon como Comte, y en esto también coincidimos con Durkheim, porque Durkheim es otro de los pensadores, de los sociólogos, que van a recuperar a Saint-Simon, ¿no? Porque en la historia si no hubiera quedado rezagado como otro loco más, ¿no? Pero bueno, tanto Marx como Durkheim, fíjense, dos pensadores que no son de la misma corriente, lo van a recuperar a Saint-Simon en el valor que tuvo Saint-Simon para la teoría social. Entonces, en ese sentido es que nosotros lo retomamos en la enseñanza de la introducción a la escuela, a la sociología clásica, ¿sí? Bueno, con esto ya estaríamos como cerrando, digamos, la clase de hoy.
Bueno, habilito un espacio para preguntar. Si es que tienen alguna pregunta, escucho. Si no, damos por concluida la clase. Aprovechen ahora. ¿Una guía de preguntas para mandar? Juliana. Sí. ¿Va a mandar esa guía de preguntas? ¿La quieren? Se las mando. Gracias. Bueno, se las pongo ahora en recursos, ¿sí? Se las pongo ahora mismo, termino ahora y se las pongo al toque, así no me olvido, ¿sí? Se las pongo, dale, no hay ningún problema. Escucho. De nada, Charlie. Bien. Bueno, si no sale ninguna pregunta así rápida, vamos a ver qué dice ella con el chat. Bueno, hay varios que la solicitan, así que igual la verdad que me parece que se me pasó, digamos, no publicar la guía, pero bueno, es una orientadora de temática también la guía, ¿sí? Les va a ayudar a ustedes a poder estudiar Sanísimo. Mañana trataré de hacer de que ustedes tengan ya mañana las clases grabadas para tener más tiempo, digamos, para poder preparar el parcial, ¿sí? Yo le mandé un mail, ¿sí? Donde les puse así como paso a paso, digamos, como una especie de acuerdo, un código de cómo desenvolverse y qué hacer en el parcial, ¿sí? O sea que ahí tienen todas las normas claras. Por ahí se me pasó alguna, pero bueno, traté de ser lo más exhaustivo posible. Respecto a eso, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Recuerden que es obligación estar en el parcial, ¿sí? Ya no es un problema que si puedo o no puedo, es obligación. El que no tenga algún problema pasa al recuperatorio. Es así. Lamentablemente. O sea, lo virtual es bárbaro, pero tiene sus dispositivos que son muy estrictos, ¿sí? Que no nos permite, es así, ¿sí? Obviamente que como tenemos la opción del recuperatorio, es como que ustedes pasan, o sea, no es que pierden la opción, pasan al recuperatorio, no es que desaprueban, sino tienen la opción de recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, esas son las reglas. Traten, por esas razones, estar en un lugar que tengan wifi, o sea, que tengan las condiciones, o sea, tienen tiempo para organizarse de tal manera para que ustedes tengan las mejores condiciones para garantizarse poder hacer un buen parcial, ¿sí? Ustedes van a tener que tener la cámara, o sea, abierta, y trabajar, o sea, traten de conseguir tener una compu, porque trabajan más cómodos, eviten tener el celular, porque trabajar todo en el celular es yo no sé cómo hacen, pero la verdad yo me cortaría ¿viste? Los dedos, ¿viste? Porque es imposible, ¿viste? Hacer un parcial con el celular, por lo menos yo, ¿viste? Yo soy medio viejo ya, pero estaría como complicado. Pero bueno, cada uno hace lo que puede también, ¿no? Pero bueno, yo les digo, traten de buscarse las condiciones para poder hacer el parcial, ¿sí? Eh, y, y lo que sí está claro, digamos que, no sé si lo puse, pero yo, preguntas, yo veo obviamente que uno cuando corrige, va mirando y se va viendo. Cuando yo veo una respuesta que es igual a la otra, que es muy similar, anulo la pregunta de ambos, ¿sí? ¿Entiende? O sea, porque obviamente que yo tengo claro de que más allá que ustedes tengan la cámara y todo, la presencialidad, obviamente que hay
infinidad de maneras de poderse pasar las preguntas. O sea, evítenlo porque uno cuando los lee, en general me doy cuenta. Por ahí se me puede pasar, pero en general me doy cuenta. Y es preferible que ustedes hagan un parcial en función de lo que ustedes pudieron estudiar y lo que les sale, es mejor eso, que tratar de zafar buscando la salida rápida, que es llegar al parcial. Porque después tienen que dar un final, ¿sí? Y en el final no van a poder, o sea, las posibilidades de ir zafando con esas cosas, salidas rápidas, cada vez se les va a hacer más difícil. Así que aprovechen la cursada y métanle porque convengamos que los parciales también son más fáciles porque ustedes tienen la opción más clara de poder trabajar con sus apuntes, porque es obvio que lo pueden hacer con lo que ustedes trabajaron. Entonces, es diferente cuando es presencial. Cuando es presencial se hace más difícil poder hacer eso. Pero bueno, aprovechen la volada, pero eviten entre ustedes copiarse. Eso sí, porque eso se ve y se percibe cuando uno lee los parciales. Y voy a ser inflexible con eso. Inclusive más, les digo, y esto ténganlo en cuenta, en el terciario, las causas, los causales de copia pueden ser causales disciplinarios. O sea, pueden generarle a ustedes una discusión en el CAI y los pueden sancionar. Sancionar puede ser suspenderlos por un año, pueden ser causas, porque solo estamos formando como profesionales y es atentar contra la ética profesional hacer estas cosas. ¿Sí? No es como en el secundario que ya es como una macanita. No. Acá ya la cosa es más seria. ¿Sí? Estamos formando profesionales. Entonces, en eso, qué sé yo, en la universidad, por ejemplo, te pueden rajar de la carrera. Te lo digo y se los cuento, digamos, ¿no? O sea, que ha habido casos, ¿no? Así que bueno, no quiero ser así tipo policía para asustar, pero lo que sí me parece es tratar de que ustedes tomen conciencia de que es mejor hacer un parcial más o menos, pero hacerlo ustedes, y no pensar que están haciendo un super parcial porque se copian, que se pasan las preguntas. Ha pasado, te digo, que inclusive más, se pasan las preguntas y el que las hizo, la hizo mal, entonces la cadena que genera es de mala información. Pero bueno, chicos, no los entretengo más, que les sea leve, nos vemos en el parcial. Profe, una pregunta, ¿el trabajo práctico usted lo pasó ya? ¿Qué trabajo práctico? El del otro día que hicimos. Si pasé, ¿qué cosa? Las notas. No, sí, las correcciones. Lo estoy corrigiendo, sí, todavía no terminé. Cuando yo termine de corregir todo, yo les voy a pasar las notas. Por ahora estoy en proceso, pero todavía no terminé. ¿Sí? Así que prepárense para el parcial, ¿sí? Métanle pata, que tienen toda una semana. ¿Sí? Bueno, suerte, nos vemos. Chao, profe, gracias. De nada. Profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao Pablo. Chao Ornella.